En 2022, el 94% de las empresas españolas admitió haber sufrido al menos un incidente de ciberseguridad. Este dato revelador es del estudio de Deloitte, El estado de la ciberseguridad en España. Hablamos de 2022, un periodo en el que el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, gestionó 118.820 incidentes de ciberseguridad, lo que significa un 8,8% más que en 2021, y en el que el último balance de criminalidad realizado por el Ministerio del Interior registró un aumento del 72% de este tipo de delitos respecto a 2019, justo antes de la pandemia de COVID. Frente a esta situación, las empresas se están dotando cada vez más de innovadoras soluciones técnicas, formativas, legales y de comunicación. Y es por ello que también es en este momento cuando los seguros de ciberseguridad están empezando a aportar sus propias capas de soluciones a las organizaciones. Un reciente estudio realizado por el proveedor de seguridad digital Delinea afirma que más del 80% de las compañías cubiertas por este tipo de seguros tuvieron que recurrir al mismo durante el pasado año. Y por su parte, según previsiones de la empresa de consultoría y análisis de datos Global Data, se estima que el sector de los ciberseguros crecerá a un ritmo del 10% hasta 2025, pasando de 6.400 millones de dólares en ingresos en 2020 a 10.600 millones de dólares en 2025. Es por ello que hoy hemos querido pararnos a conocer un poquito mejor en qué consisten estos seguros de ciberseguridad, en qué aportan a la estrategia de protección de las organizaciones, y para ello estamos muy bien acompañados de tres expertos que con toda seguridad despejarán nuestras dudas. Se trata de Augusto Pérez Arbizu, ingeniero industrial y Executive MBA por el Instituto de Empresa, director de riesgos y seguros del Grupo Telefónica, consejero ejecutivo de las distintas entidades de seguros del Grupo Telefónica, Novia Casiopea Re, de Reaseguros, Telefónica Seguros, Compañía de Seguros No Vida, y Telefónica Correduría de Seguros, España y Brasil. Es asimismo miembro de la Junta Directiva de IGREA, Iniciativa de Gerentes de Riesgos Españoles Asociados. Junto a él está Francisco Pérez de Bes, abogado y socio de Derecho Digital de Ethics Group, mentor de la National Cyber League GC, la competición de la Guardia Civil de ciberseguridad, y también antiguo secretario general del INCIBE, fundador del Máster de Derecho de la Ciberseguridad de la Universidad de León, autor del Código Electrónico de Derecho de la Ciberseguridad y del libro infantil Cuentos de Ciberseguridad, ya un clásico para aleccionamiento de los más jóvenes. En el año 2020 fue elegido mejor abogado español en Derecho de la Ciberseguridad por Best Lawyers. Y aquí a mi izquierda está también Ángel Pablo Avilés, guardia civil en excedencia, donde desde 2007 desarrolló la labor de investigador en el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil. Es en la actualidad director de Seguridad y Estrategia en Smart Human Capital, multinacional enfocada a la ciberseguridad de sus clientes en España y Centroamérica. En este cargo, además de la seguridad lógica y física corporativa, gestiona las propuestas en servicios IT, ciberseguridad, respuesta a incidentes, ciberinteligencia, compliance, formación y contramedidas. Y también es mentor de la National Cyber League de la Guardia Civil. Una vez presentados, os pediría si por favor nos podéis hacer una introducción que nos ayude a situarnos en el punto en el que estos seguros de ciberseguridad se encuentran en nuestro país, hacia dónde pensáis que se dirigen y si creéis que puede ser una herramienta importante en la estrategia de seguridad digital de las empresas. Para ello, bueno, contad con los minutos que deseéis, 10 minutos, más, menos, no hay problema, y después de escucharos abriremos un turno de preguntas con las cuestiones que vayan saliendo. Así que sigamos el mismo orden de presentación, si os parece. Augusto, si quieres, por favor. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, yo como gerente de riesgo voy a hablar desde esta óptica, ¿no? Gerente de riesgo de Telefónica, es que, bueno, la misión de la gerencia de riesgos es la identificación, evaluación y mitigación de los riesgos que tiene la empresa, y con aquellos riesgos residuales o que no se pueden eliminar, tratar de conseguir una transferencia al mercado asegurador si se encuentra una solución eficiente y adaptada a las necesidades de la empresa.
El seguro se convierte, por tanto, en la última línea de defensa de cualquier estrategia de gerencia de riesgos, ¿no? En los últimos años lo que hemos vivido es un crecimiento enorme de la digitalización en la sociedad. Esto nos ha dado un abanico increíble de ventajas y oportunidades, pero lógicamente aparecen nuevos riesgos y esos nuevos riesgos hay que gestionarlos, hay que hacer toda esta labor de identificación, evaluación, etcétera, ¿no? Las empresas cada vez dependen más de intangibles, dependen de sus datos, dependen de sistemas, dependen de activos digitales, para lo cual los seguros tradicionales no ofrecían una respuesta. Es aquí donde aparecen, hace ya unos pocos años, esta nueva línea de productos de ciberseguros, ¿no? o seguros para cubrir los ciberriesgos. A mí me gusta también enfocarlo desde el punto de vista de la gerencia de riesgo, desde un punto de vista más amplio, más allá solo de la ciberseguridad, O sea, no solo hablemos de actos criminales y maliciosos, que por supuesto es una de las grandes preocupaciones, pero hoy en día podemos tener pérdidas masivas de datos, podemos tener fallos en nuestros sistemas que afecten de manera dramática a nuestros clientes, etcétera, no necesariamente por actos maliciosos, errores operacionales. Hemos visto muchos casos donde no siempre son actos maliciosos. Entonces, eso es alrededor de todo eso donde tenemos que hacer nuestro análisis, evaluación y luego búsqueda en el mercado asegurador de posibles soluciones para que una vez mitigado al máximo el riesgo, ¿no? Y bueno, aquí es donde yo creo que el mercado pues debe de seguir madurando y evolucionando la respuesta a esta necesidad, porque si no lo hace, y hay mucha controversia alrededor, hay compañías que lo ven más como una amenaza, otros como una oportunidad, pues si no lo hacen corren el riesgo de caer en la irrelevancia, ¿no? Porque las empresas cada vez van a depender más sus operaciones de estos activos intangibles y van a tener más riesgos asociados a todos estos intangibles que los riesgos tradicionales. Y si el mercado asegurador no es capaz de seguir esa necesidad, pues podría quedar digamos, irrelevantes para determinados sectores empresariales, ¿no? Seguimos el orden. Francisco, si quieres. Sí, bueno, como siguiendo un poco la estela de lo que comentaba justo, ¿no? Estamos en el mundo del riesgo, por lo tanto, al final de lo que se trata es buscar una cobertura de este riesgo que las compañías no son capaces por sí mismas de cubrir, y eso jurídicamente pues tiene un reflejo. En España tiene una ley del contrato de seguro que es del año 80, estamos hablando de una ley ya muy antigua que evidentemente no estaba pensada ni se imaginaba tan siquiera que viviríamos en un mundo tan digitalizado y con tantos riesgos cibernéticos, pero esto poco a poco pues ha ido evolucionando y adicionalmente a esta regulación tradicional del contrato de seguro, que es buena, y precisamente lo demuestra es que siga vigente desde el año 80, es que empieza a aparecer muchísima normativa, sobre todo desde Europa, que establece estas nuevas obligaciones para las compañías, ¿no? De garantizar en cierta manera la seguridad o la resiliencia de los sistemas y de sus activos, ¿no? De su actividad en general. Esto introduce una serie de obligaciones nuevas que encajan perfectamente con el tema de los seguros, tal y como se contaba anteriormente. Hemos visto la directiva NIS, ahora la directiva NIS 2 introduce también responsabilidades directas en el órgano de administración y en los comités directivos de las compañías. DORA, para el tema del sector financiero, introduce, como sabéis, también unas nuevas normas. El RGPD tradicionalmente ya venía exigiendo un nivel de diligencia en la cobertura de este tipo de riesgos. Y sobre todo mirando un poco hacia adelante, pues vemos cómo se acerca el reglamento de inteligencia artificial, que introducirá pues nuevas circunstancias y situaciones que nos van a hacer tener que identificar nuevos riesgos que todavía no hemos sido capaces de identificar, o incluso todo este tema de la normativa europea de productos conectados, ¿no? De productos de IoT, donde también en cierta manera pues la utilización de productos conectados a Internet y que por lo tanto pues pueden tener ciertas vulnerabilidades o por lo menos tienen cierta exposición a los ataques, pues también va a hacernos replantear cuáles son estos nuevos riesgos que aparecen y de qué manera vamos a poder cubrirlos tanto internamente como a través de esta cobertura aseguradora, ¿no? Saliendo al mercado, como bien se indicaba anteriormente. Yo que lo veo desde la óptica más jurídica, al final de lo que se trata es de poder acreditar que las compañías están actuando con diligencia dentro de esta labor de gestión de estos riesgos. Y esta diligencia, o una de las medidas organizativas que se consideraba adecuada para poder acreditar esta diligencia, era precisamente el contar con entidades aseguradoras que pudiesen no evitar o no prevenir el incidente, que eso ya era responsabilidad de la propia organización, sino sobre todo el tratar de minimizar el impacto, ¿no? Los daños que podían provocar
estos impactos, estos ciberincidentes en la propia actividad y en terceros, y esto se hacía pues, a través de las indemnizaciones, a través de los apoyos de las compañías de seguro en la gestión de la comunicación, en la gestión legal, incluso del propio incidente, y en la gestión técnica, evidentemente, ¿no? A mí lo que también me preocupa especialmente en todo esto es que muchas veces nos centramos en lo que es la propia compañía y tratamos de securizar mucho nuestra organización y contratar buenos seguros, y la mayoría de las empresas los tienen y son muy caros, como luego comentaremos, pero ahora mismo donde se está poniendo más el foco es el tema de la cadena de suministro, ¿vale? De qué manera gestionamos ya no nuestros riesgos, sino riesgos de terceros. Y esta semana pasada, por ejemplo, donde he tenido más trabajo es precisamente en grandes compañías que están perfectamente, bueno, afirman estar perfectamente protegidas, pero que en cambio, oye, pues atacaban a su despacho de abogados, atacaban a su gestoría, y esto les ha provocado una brecha de seguridad, una fuga de datos, ¿no? Entonces, ¿tenían identificado este riesgo del tercero? Posiblemente sí. Lo que habría que ver es de qué manera la cobertura aseguradora también nos puede extender esta diligencia en la gestión hacia esos terceros que componen esta cadena de suministro, ¿no? Y yo, como una conclusión así inicial, para luego ir profundizando, yo creo que hay una gran dificultad también por parte del sector asegurador en tratar de identificar estos riesgos cambiantes, es decir, no es sencillo el cubrir los riesgos de ciberseguridad porque no es un elemento objetivo, es decir, no es o estático, es decir, no es un tema de, bueno, tengo un actuario de seguros que sabe si tu casa con qué probabilidad se puede incendiar, ¿no? Esto es bastante estático. En el cambio de ciberseguro estamos viendo que los malos continuamente están cambiando de estrategia y eso hace que ese riesgo esté vivo, y pues es muy difícil el poder decir esto vale X euros, ¿no? Es bastante complicado, ¿no? De hecho, eso lo demuestra que tengan varias pólizas, que también en ocasiones confunde las compañías, como puede ser la de póliza ciber, pero la póliza de crime, ¿no? Las pólizas son distintas, entonces las compañías también a veces se confunden, ¿no? Entonces hay una dificultad ahí interesante que tendremos también que analizar desde la óptica de los ciberseguros. Y concluyendo un poco con lo que he empezado, ¿no? Cuanta más digitalización implementemos en la sociedad y en las compañías, pues más riesgos va a haber, más dificultad tendremos en identificarlos y luego pues tendremos que invertir los esfuerzos que sean necesarios para poderlos gestionar. Perfecto, muchas gracias. Ángel, desde tu perspectiva profesional. Yo voy a continuar con la línea que han marcado ya mis compañeros, desde el punto de vista de la gestión de riesgos, la visión más jurídica. Pues yo quiero aportar mi óptica desde la empresa. Yo llevo relativamente poco en la empresa privada, como ya has comentado, llevo 5 años, pero estos 5 últimos años han sido muy especiales, ¿no? En la evolución de la ciberseguridad en el ámbito empresarial. Se está viendo una evolución a nivel empresa de ir dejando de lado la técnica del avestruz, a mí no me pasa nada, les pasa a los demás. Y ya poco a poco estamos viendo, desgraciadamente, dado los incidentes de seguridad que se están viendo, como las empresas poco a poco se están acostumbrando a securizarse. Además, como ha dicho Paco, es que están obligadas a securizarse. GDPR, las NIS, pero a veces no es suficiente. Es que a mí no me pasa. ¿Qué me va a pasar a mí? Yo no soy una empresa grande. Hay un antes y un después del WannaCry, ¿no? Lo hemos comentado. Yo no soy Telefónica, soy Caramelos Pedro y tengo 3 empleados, pero también puede ser atacados. Entonces, en estos 5 últimos años, y además se ha visto todo acrecentado desde el conflicto en Ucrania, estamos viendo que ya no hay ataques de ciberdelincuentes al uso, sino que hay ataques a infraestructuras críticas, infraestructuras de organismos, de estados, pero también a empresas con servicios esenciales o simplemente empresas que pasaban por allí y han sido víctimas. Poco a poco, repito, nos estamos acostumbrando a ver ataques que no afectan directamente a la infraestructura porque hay un ataque, sino que últimamente, repito, desde el conflicto hay denegaciones de servicio, normalmente por grupos prorrusos, Killnet, Conti, Hive, Lockbit, No Name. Recientemente, en estos días, se ha visto afectado incluso
páginas o servicios como la propia Casa Real española, ¿no? Entonces, empiezan las empresas a pensar, yo necesito un seguro que me cubra todo esto. Pero claro, cuando hablamos de un seguro, de un ciberseguro, contratamos un seguro pues como contratamos en nuestro domicilio. Se me ha roto el grifo, llamo a mi seguro, vienen y me cambian el grifo. Eso aplicado a la empresa, se me ha borrado esta información, pues mi seguro me facilita un servicio de recuperación de esa información borrada de forma accidental. Pero ¿qué pasa con la continuidad de negocio cuando hay un ataque de ransom? Si no tenemos una política de seguridad, si no tenemos, empezando por una política de backup, hemos estado hablando que si los maletines, que si para hacer copias, yo me he encontrado en estos 5 años incidentes de ataques de ransom, lo primero que hago, ¿tenéis copias de seguridad? Sí, 5, y están conectadas al servidor que ha sido afectado, o sea, no siguen la política lógica de backup. Entonces, debido a eso, las aseguradoras están tomando varios caminos. Unas, ya quiero recordar que fue el año pasado y sin nombrar la aseguradora, ya empezó a hacer pasos laterales para no asegurar, debido a que el precio que tenían que pagar a un asegurado era tremendo, claro. No hay una continuidad de negocio, están muertos. Pero las que se deciden a hacer esos seguros de ciberriesgos exigen a sus clientes que estén securizados, porque aunque la seguridad 100% no exista, sí, pues oye, haces auditorías de seguridad, tienes concienciación, no solamente hay que securizar la infraestructura, las máquinas, hay que securizar a las personas. Entonces, las compañías que aseguran a estas empresas cada vez son más exigentes a la hora de contratar un seguro con estas compañías, repito, exigiéndoles cada vez más y más requisitos que, por otro lado, estamos obligados como empresa a tener para minimizar esa pérdida de la compañía aseguradora.